Cada año desaparecen en el mundo miles de millones de euros que van a parar a paraísos fiscales con el fin de eludir impuestos. La ONU necesita 40.000 millones de euros durante 5 años para erradicar la pobreza en el mundo, pero no los encuentra. 40.000 millones es apenas el 0,5% de los depósitos privados ingresados en los paraísos fiscales. Se calcula que más de 8 billones de euros permanecen ocultos en paraísos fiscales sin que sus propietarios paguen ni un céntimo al erario público de sus respectivos países. Pero este sistema de evasión de capitales puede tener sus días contados. Cada céntimo que un contribuyente no paga porque ha incumplido su obligación enviando el dinero a un paraíso fiscal es otro céntimo que un contribuyente honesto deberá pagar en su lugar para financiar al gobierno. Organizados como centros de servicios financieros para no residentes, esta banca offshore fue creciendo al amparo de gobiernos fuertes y con apoyo de los principales bancos internacionales, que los utilizan para derivar operaciones que, por normas regulatorias, no podrían efectuar en filiales de países soberanos. Este sistema bancario en las sombras adquirió notable vuelo en la última década con la paulatina desvinculación entre el rol de la actividad financiera y el circuito productivo. Cuando el objetivo de financiar la producción fue reemplazado por la especulación pura, la banca privada internacional comenzó a hacer un uso creciente de los paraísos fiscales para viabilizar operaciones de compraventa de activos financieros a gran escala sin dejar registro de titularidad ni pagar impuestos. Estos espacios económicos de débil fiscalidad y secreto garantizado se multiplicaron con el atractivo de la ganancia fácil. Los 25 paraísos que existían en la década de los 70 pasaron a ser 72 en los últimos años. Y no hay nada ni nadie que obstaculice su proliferación. La declaración del Grupo de los 20 del 2 de abril en Londres, proclamando el fin de la era del secreto bancario y la advertencia de que se tomarán medidas contra los paraísos fiscales, no resultaron la primera manifestación en tal sentido. Casi 9 años antes, el 21 de julio de 2000, en Okinawa, Japón, los ministros de finanzas del Grupo de los 7 se comprometían a la eliminación del secreto bancario y a combatir eficazmente el blanqueo de capitales. Poco se ha hecho en esa dirección. América Latina es una de las regiones más perjudicadas por este drenaje. Los países en desarrollo ven escabullirse de sus fronteras anualmente unos 500.000 millones de dólares. En este mundo que gira al revés, los países pobres financian a los ricos. Los banqueros de los ricos juegan esos fondos en el casino mundial y cuando pierden reciben fuertes subsidios de los gobiernos centrales. Es por lo menos curioso que, pese a la condena del G20, a los paraísos fiscales, ninguno de los planes de ayuda financiera lanzados por Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea haya puesto como condición que las entidades financieras beneficiarias deban repatriar los capitales y cesar las actividades que desarrollan en esos paraísos fiscales. En la actual etapa del capitalismo, en la que sus actores principales han demostrado su vocación por un orden económico sin ningún tipo de controles ni regulaciones, sin límites ni cuestionamientos morales a sus fines, los paraísos fiscales quizás sean simplemente su expresión más genuina. Si aquellos que no quieren pagar sus impuestos decidieran cumplir con sus obligaciones, las arcas públicas dejarían de sangrar. Y es que lo que España deja de ingresar cada año por culpa del fraude fiscal equivale a casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto. Con tan solo equiparar la tasa de fraude a la media europea, en torno al 13%, la recaudación del Estado aumentaría en unos 38.500 millones de euros, lo que permitiría a nuestro país hacer frente al pago de los intereses de la deuda este mismo año. Sin embargo, el dinero se escapa y parece imposible evitar su fuga. Las medidas coercitivas se han mostrado hasta ahora ineficaces y las recompensas tampoco funcionan. Aunque la polémica amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy era recaudar 2.500 millones de euros, hasta julio solo se ingresaron 50,4. El próximo intento será un proyecto de ley aprobado el pasado 2 de octubre en el Parlamento. Pero todas las medidas que se están tomando y que se pongan en marcha en el futuro serán inútiles si el dinero literalmente vuela fuera de nuestras fronteras.
La salida de capitales neta durante los primeros 3 meses del presente año superó los 200.000 millones de euros, como consecuencia de la huida de inversiones en cartera, préstamos y depósitos. El total en los últimos 13 meses de dinero que se ha evadido de España, bueno, que ha salido de España al capital, asciende ya a 331.300 millones de euros en 13 meses, que son todos los que han ido perdiendo, digamos, los depósitos bancarios. Evidentemente que sienten que están más seguros este dinero en las Islas Caimán o en Suiza, que es donde se concentra casi el 20% de los depósitos monetarios no bancarios del mundo, en esos dos países. Pues sí, sin ninguna duda. Pero es que además el dinero que se estima que tienen equivale a 1,35 billones de euros, más que todo el PIB de España. Y la verdad es que esas cifras son absolutamente estratosféricas. Hicieron hace poco un informe la economista jefe de la consultora McKinsey, James Henry, que bueno, ya no está en la consultora McKinsey, le encargaron un informe exhaustivo, la Tax Justice Network, de la Red de Justicia Fiscal, y estimó que la defraudación fiscal de las grandes fortunas y las grandes compañías y entidades financieras ascendió en 5 años, del 2005 al 2010, una cifra equivalente a la suma de los productos interiores brutos de Estados Unidos y de Japón juntos. Eso es una ruina para la economía mundial. Y teniendo en cuenta esas cifras que realmente son todas alarmantes, ¿qué consecuencias o cómo va a afectar eso para nuestra salida de la crisis? Pues evidentemente la dificulta muchísimo, a pesar de que constantemente se está diciendo que los bancos devuelven o deben devolver las cantidades que se les van proporcionando para financiar la recuperación. Lo cierto es que, según cuentas que se han hecho hace poco, en España mismo unos 21.000 millones de euros que se han dado a diversas entidades financieras, desde Unima a Catalunya Caixa, etcétera, etcétera, ya se pueden dar por perdidos, literalmente por perdidos. Esos no se van a recuperar. Ahora, cuando se habla de pedir otros 40.000 millones para el fondo de rescate de la Unión Europea, esos son los que se alega que sí que se van a devolver. Pero lo cierto es que vamos a ver, los bancos que están siendo recapitalizados con fondos del Banco Central Europeo están siendo recapitalizados a unos intereses minúsculos, y esos mismos bancos son los que luego compran la deuda pública, que es la de todos nosotros, que son las de las arcas del Estado, que en estos momentos está al 6 y casi al 7%. O sea que toda esta recuperación de la banca la estamos pagando con los intereses de la deuda pública. Totalmente de acuerdo. Desde que comenzó la crisis, en todas las reuniones del G20 y del G8 no hace más que llenarse la boca con que se va a parar los pies a la evasión de capitales y se va a exigir a los paraísos fiscales que realmente colaboren en la lucha contra el fraude fiscal, y al final no pasa nada. En el mismo informe que comentaba antes de McKinsey, de James Henry, se decía que durante el año 2010 los 10 mayores bancos del mundo, en plena crisis económica mundial, cuando la recesión parecía haber paralizado todo, habían hecho circular el triple de dinero que 5 años antes, cuando todavía no había crisis. Es decir, ese dinero que se está evadiendo lo están gestionando los 10 mayores bancos del mundo, y los únicos que pueden evitar esas actividades son los gobiernos de las grandes potencias, que cada vez que se reúnen dicen vamos a tomar medidas, y todavía las estamos esperando desde hace 5 años. Soy consciente de que esas prácticas de transferencia de precios son la bestia negra del sistema económico. Pero la solución depende de cada país. Son los estados los que deben velar para que no se cometan abusos.